un ejercicio que se usa sobre todo en los laboratorios de alimentación para calcular el porcentaje en grasa y el porcentaje de agua o de humedad que contiene cada muestra de alimento. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta que para, por ejemplo, quitar la humedad de una muestra de carne, lo que hacemos es siempre tener en cuenta la masa inicial de nuestra muestra y luego lo llevamos a un secador que se lleva a una temperatura de entre 105 y 110 grados. ¿Por qué? Porque como el agua se evapora a 100 grados, así garantizamos que todo el agua se ha ido de nuestra muestra. Y luego para cuantificar la cantidad de grasa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la técnica de Socklet, que lo que hace es mezclar con diferentes disolventes para extraer la grasa. Entonces se pesa el matraz vacío y luego con el residuo graso y ya estaría. Entonces, en el apartado A nos dice en primer lugar que calculemos el porcentaje de materia grasa. ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso, como hemos dicho, se hace la técnica de Socklet, entonces tenemos que tener en cuenta la masa grasa. Y la masa grasa, ¿cómo la vamos a sacar? Con la masa final con el residuo graso, que serían esos 89,027, menos la masa del matraz vacío. Muy importante, como siempre, que copiemos los datos del enunciado y así también vamos interiorizando un poco lo que nos van pidiendo. En este caso sería 0,355 gramos y ahora ya podemos aplicar la fórmula que está en naranjita, que es el porcentaje en materia grasa. Arriba ponemos la cantidad de grasa, que es lo que acabamos de sacar, dividido entre la masa de nuestra muestra inicial y por 100. Y eso hace un total de 11,94%. Bien, pues ahora nos piden el porcentaje en humedad o en agua. Pues para eso nos quedamos en el primer paso, que era llevar la muestra al secador. Entonces la masa de agua que se ha obtenido en esta muestra es la masa inicial 2,972 menos la masa después del secador, que son unos 1,197 gramos, y eso hace un total de 1,775 gramos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora si aplicamos la fórmula, el porcentaje en agua o humedad, lo podéis poner como queráis, se queda 1,775 entre 2,972 y eso pues por 100. Y hace un total de 59,72% esto es en materia grasa y esto de aquí en agua. Vale, y ahora ¿qué pasa? Que en el apartado C nos hablan más de unas preguntas teóricas y dice que por qué en el método Socklet los alimentos grasos deben ser secados. En el método Socklet hay que secar por dos motivos principalmente: la incompatibilidad de disolventes y el otro motivo es la coextracción de impurezas. ¿Qué pasa? Que lo que no se puede hacer, por ejemplo, es cuando secamos se elimina el agua, la humedad que tiene la muestra. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hacemos el método Socklet, para disolver y arrastrar las grasas se usan disolventes apolares. Y este agua es polar e inmiscible entre ellos y entonces hace que actúe como barrera, que hace que este disolvente no penetre bien en el tejido y entonces la grasa no se pueda contabilizar. Y luego también es porque si no puede ser que estas impurezas produzca la coextracción de impurezas y entonces no se pueda detectar bien la cantidad de grasa. Y luego el apartado D también nos habla de una pregunta teórica y nos dice si
si el alimento no se seca antes de realizar el método Soclet, se comete un error por exceso o por defecto. Va a ser un error cometido por defecto. ¿Por qué? Porque al no secar el agua no se va a poder eliminar y entonces va a hacer que el residuo graso que se obtiene en el matraz sea mucho menor que el que se debería obtener si realmente esos disolventes hubieran podido penetrar en la materia grasa de nuestra muestra, ¿vale? Y nada, pues hasta el próximo.